por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos. Buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, la Asociación de Expreso Político de Uruguay. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn o por www.radios.com.uy. El correo de nuestro programa es crisol@gmail.com y el celular para que nos envíen comentarios, opiniones, informaciones es el 091 028 578. También por el correo nos pueden mandar las informaciones. Estamos en el estudio Germán Araujo con Eduardo Pájaros Fernández en los controles. Buenos días, compañeras y compañeros. Les recordamos que seguimos teniendo los convenios de Crisol con el SUAT, con Caminos y con Previsión, y que por cualquier información sobre cualquiera de los convenios pueden comunicarse con Tito López al 2408-4465 o al celular 099-408-655. Ya recomenzó la actividad de la comisión directiva de Crisol, que es los lunes a las 16:30. Continúa vigente el número de teléfono para informar a familiares sobre todo lo que tenga que ver con compañeros desaparecidos, es el 0800-9942. Seguimos sin noticias del robo del GIAF después de más de 2 años. Seguimos sin noticias por el lado de las investigaciones del Comando Barney, si bien se reiteró el pedido, la denuncia de los afectados, de los amenazados, pero no hay respuestas. Bueno, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria ya comenzó a salir de Montevideo. Nos reunimos el miércoles pasado en Toledo, en el Centro Ciudadano Julio Castro, con la participación también del alcalde de Toledo y con los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Sigue en pie el llamado a las crónica de los años duros 1968-1985, para todos los que puedan escribir una pequeña crónica. Como ya publicamos el primer tomo, queremos seguir publicando, vamos por el segundo, hay tiempo hasta mayo. Las crónicas son pequeños relatos, queremos escribir la historia no oficial de lo que ocurrió en este país. Cualquier pequeñas historias hacen a la gran historia de lo que pasó con el terrorismo de Estado en este país. El martes tuvimos una charla con Henry Engler en Crisol, muy buena, muy linda. Además apareció unos jóvenes como Azucena Berruti, Belela Herrera, Ricardo Elena, tuvo Patricia Ayala también, tuvo también Ana Telechea, la fiscal hoy jubilada, ¿no? Pero que ha sido en varias causas, ¿no? Y un montón de compañeras, gente, compañeras y compañeros. Se llenó el salón de Crisol y quedó gente afuera, y la verdad que estuvo. Siempre las charlas con Engler son súper enriquecedoras, ¿no? Sí, está el audio de la. Y tenemos el registro de la charla, ¿no? Bueno, tenemos para comentar una buena procesamiento de 2 militares, ¿no? Sí, del batallón de ingenieros de combate número 4 de Laguna del Sauce. La carátula es abuso de autoridad, participación en detención y tortura de 19 personas entre 1972 y 1979. Uno de ellos va a ir a prisión. El otro está con prisión domiciliaria por edad avanzada, lo cual ya es un clásico en el tema de los delitos de lesa humanidad. Parece los pobres viejitos. Los pobres viejitos no pueden estar en una cárcel. Y entonces quedó así, uno procesado
a la cárcel y otro con estos son los primeros procesamientos conseguidos por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que se creó en febrero del 2018. Los procesados son Artigas Rivera Bianchi, que era el jefe del batallón, y Plácido Gregorio Amorín. Esos son los dos que fueron procesados. Después hay acusados también otros 4, que son Víctor Stocco, Julio Antonio Techera y Nelson Silveira y el médico José Luis Braga. Esos serían los que estarían en principio denunciados, de los cuales solamente 2 fueron procesados y uno de ellos con prisión domiciliaria. De las cárceles de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? 14 de marzo, Crisol, como todos los años, va al memorial del Cerro, pone un ómnibus desde su sede, y en la noche hacemos un encuentro, un pequeño brindis en nuestra sede social, ¿no? Lo otro que se viene trabajando es en un homenaje a Raúl Bebe Sendic, que a los 30 años de su fallecimiento, que es el 28 de abril, pero ya se viene reuniendo una comisión rescatando un poco la figura del Bebe, que ha sido silenciada en todos estos años desde la salida de la dictadura. Nadie más rescata su figura, no se habla de los planteos, aquellos planteos del Bebe, lucha por la tierra contra la pobreza, la estatización de la banca, la reforma agraria. La reforma agraria, y la habla más bien de lucha por la tierra y contra la pobreza. Por la tierra y contra la pobreza, sí. Sí, yo tenía acá una cosa que subrayé de cuando habló en el 87, creo que fue en el Francini. Sí, en el Francini. Dice, en definitiva estamos por la unidad, o sea, su actitud unitaria y su concepto de la unidad, ¿no? Dice, en definitiva estamos por la unidad sin exclusiones, pero no reunirnos para transar, para contemporizar con el gobierno. Tampoco estamos para transar con el que tranza. Como se ve, somos bastante imbancables, compañeros. Eso es una cita de lo que fue su discurso en el año 87, ¿no? Sí, se está reuniendo la comisión, la próxima reunión va a ser el viernes 1 de marzo, preparatoria de diversas actividades que vamos a tratar de hacer. Sí, todos los compañeros que quieran unirse serán bienvenidos, ¿no? A trabajar en pro de lo que es rescatar el ideario de Raúl Sendic, y se realiza la reunión en el local del CES. Sí, eso que decía de unidad amplia, planteaba eso del frente grande, ¿no? Sí, el frente unitario. Sí. Bueno, otra cosa interesante ha sido la detención en Australia de Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras, uno de los ideólogos de lo que fue el cóndor chileno, el chileno Manuel Contreras, que había ya estado detenida en Chile, pero se fugó, estaba viviendo en Australia y va a ser extraditada. Otra información, los compañeros de FUCBAN que iniciaron una marcha hacia Punta del Este. Esta mañana estaban llegando a Atlántida. 4 días de marcha son, aproximadamente, para llegar a Punta del Este. Bueno, un saludo a todos los compañeros de FUCBAN. Hoy inauguramos un nuevo rubro acá, que va a ser semblanzas de compañeros. Así que buen día, Sofía, nuestra productora. Buenos días. Sí, en realidad era una idea que teníamos hace tiempo, que veníamos conversando en nuestras reuniones. Cada 2 por 3 salía como una cuestión ahí medio de la reunión, recordar a algún compañero, alguna compañera que ya no nos acompaña, alguna cuestión del recuerdo más de la cotidiana de quienes convivieron con ellos, o de esos compañeros que conocemos por memorias de otros o por las anécdotas que circulan como dentro del colectivo, ¿no? De esta como gran familia, y nos pareció que podía ser algo como lindo de empezar a implementar, de compartir. Así que también extiendo la invitación a todos quienes tengan palabras
Sí. de alguna semblanza, de algún compañero, de alguien que recuerden con cariño, son más que bienvenidas, las pueden enviar a nuestro mail. La idea es empezar a generar ese archivo de semblanzas como para hacer un poco de memoria entre todos y que no se nos queden en el tintero las palabras. Claro, ahí va, que nos sigan acompañando todos. Bueno, hoy comenzamos con un compañero, ¿no, Sofía? Sí, hoy tenemos una semblanza que nos escribió el compañero Hugo Leighton sobre Oscar Tassino, y la vamos a compartir ahora. Me tengo que acomodar un poco acá. Ahí. Está complicado el micrófono. No, es que está complicado. No se queda quieto. Entonces esto dice así: enfundado en un mameluco todo pintarrajeado, discutiendo con el comisario luego de la traída a una seccional a toda la brigada de pegatineros sindicales de AUTE, Oscar no daba el brazo a torcer, aún después de haberles dejado en libertad. Así era su carácter, firme y capaz de argumentar por horas cuando sabía su razón, defendiendo su posición. Y así eran de movidas las décadas del 60 y 70 que le tocó vivir y luchar. Mayor de 4 hermanos, nació en el 37, en una familia humilde. Desde joven, anduvo preocupado por las causas sociales e integró comisiones barriales y de fomento escolares, organizando festivales en la plaza número 2. Junto a su experiencia en el trabajo, se fue conformando su personalidad y creció aún más como persona en su querida AUTE, a la que le dedicó gran parte de su vida. Sus aportes al Congreso del Pueblo, que fue uno de los acontecimientos políticos sindical más importantes del siglo pasado, fue de real valía. Delegado de teléfonos como trabajador en la Central Centro, miembro de la mesa directiva, luego destituido, requerido, encarcelado y luego desde la clandestinidad, su aporte al sindicato siempre estuvo presente. Un 19 de junio del 77, en la calle Tajes frente al número 6632, personas de particular, al querido pelado lo metieron en un vehículo y hasta el día de hoy no ha aparecido. Testimonios de compañeros en unidades militares y en el informe gubernamental para la paz dan como su muerte en plena tortura ese mismo julio del 77, en el centro clandestino de detención La Tablada en Montevideo. Bien, bueno, uno de los que no sabemos noticias es Oscar Ferro, ¿no? Claro, que es uno de los responsables del asesinato de Oscar Tassino, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Un agradecimiento a Lugo Leighton, un abrazo, que nos ha mandado una serie de semblanzas, ¿no? Bueno, hoy continuamos con arte canero, como dice alguno, arte y oficio, porque si bien hemos arrancado un poco con los escribas, con los compañeros que escribieron, o ya fueran en el penal o a la salida, también vamos a tocar otras actividades, ¿no? Otros rubros que se desempeñaron ahí. Para eso hoy tenemos de invitado al compañero Carlito Lescano. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vos estuviste preso del 72 al 85. Tengo entendido que empezaste a escribir dentro del penal. Yo estaba en la celda de enfrente y nunca me enteré que escribías ni una palabra, ¿no? Lo que eran esa compartimentación que existía dentro del penal, ¿no? El aislamiento que teníamos todos, ¿no? Sí, yo empecé en el 81. Empecé el 1 de febrero de 1981. Debe haber pocos escritores que sepan cuándo empezaron a escribir. Y yo lo sé porque yo me había prometido en el 80 que iba a escribir una novela, y como esas cosas que uno va a empezar el lunes que viene a adelgazar, a hacer gimnasia, a dejar de fumar, y pasaban las semanas y yo no hacía nada. Entonces un día me dije, bueno, el 1 de febrero empiezo, y así fue. Yo creo que sí, que no era conocido porque también era una actividad, primero que estaba prohibido escribir en el segundo piso, y era una actividad un poco vergonzante para mí, ¿no? Yo no podía decir, yo me dedico a escribir, yo no, nada, escribí unas cositas.
Bueno, sobre eso Miguel el Cristo Olivero nos decía que los poetas como que no estaba bien visto la poesía en Punta Carreta y ni se hablaba que escribían poesía, ¿no? No, claro, yo que sé, a mí me daba un poco de pudor, comentaba con algunos, tuve 5 lectores creo, un poco lectores cautivos porque yo le daba los materiales y tenían que leerlo y decirme que estaba bien. Y ya digo, empecé en el 81 y la idea era escribir una novela por una sola vez, bueno, lo hice, estuve 6 meses escribiendo eso y la actividad fue tan estimulante para la vida. Tenía una actividad, escribir una novela exige un esfuerzo constante, mental, prolongado durante meses o años, y la cabeza está ocupada en eso. Estoy jugando al fútbol, estoy en eso, cuando me voy a acostar, me despierto de noche. Eso yo no lo sabía entonces, ahora lo sé, que cuando uno se mete en un libro, el libro está en la cabeza siempre, ¿no? Y eso era lo estimulante como actividad, como ejercicio mental. Me protegía de la hostilidad dentro de la cárcel. Era un marciano, teníamos expresiones para eso, que estaba en la nave, bueno, y a mí eso me protegía por un lado, me estimulaba y era un ejercicio mental. Eso fue del 81 hasta el 83 aproximadamente. En el 83 hubo un cambio y esto es lo vergonzante. A partir del 83 yo me empecé a creer escritor. Ustedes no se daban cuenta, pero yo caminaba por la planchada y decía, acá va un escritor. Y nadie se daba cuenta, pero yo sí sabía que yo era escritor. Eso está bueno. Y era una forma de delirio, como puede haber otras, uno se puede declarar santo o profeta. Claro. Yo digo que era un delirio benigno porque yo no molestaba, ¿no? Era, claro, para mí, yo me creía algo que no existía, nunca había publicado un libro, no se sabía si algún día mis papeles iban a salir de allí, no se sabía si yo iba a salir de allí. Y entonces comencé a escribir un diario literario, estaba publicado. Digo literario porque no era un diario de la cárcel, yo no escribía sobre cuestiones de la cárcel, escribía sobre las preguntas que se hace pongámosle un escritor, pero un muchacho que se dedica a escribir, que tiene muchas dudas, no tiene experiencia, no hay escritores a quien consultar, la biblioteca que tiene a mano es limitada, una pobreza espiritual importante, entonces yo anotaba las preguntas, no las respuestas, porque no tenía respuestas, todavía no las tengo, y eso fue importantísimo para mi formación, si podemos llamarla así. Y cuando estábamos por salir de la cárcel, ya a fines del 84, que la represión había aflojado bastante, me quitaron muchos papeles, no entraré en detalles, pero ahí yo decidí pasar en limpio todos los papeles de la cárcel, porque lo tenían papelitos desperdigados por aquí. Bueno, fue una bestialidad lo que escribí como 6 o 7 libros en la cárcel, en 4 años. Era un fanatismo, como hay otros propios de presos, y ya en el 85 le pedía a Eber Esquivo, el querido petizo, saludos a Tacuarembó, si no me sacaba los papeles, porque él iba a salir antes que yo sin duda. Y entonces él con el Artigas Gandaro desarmaron una guitarra, pegaron todos los papeles adentro, la volvieron a armar, le pusieron las cuerdas, y cuando el petizo se fue, se llevó la guitarra con mis papeles y se la entregó a mi hermana. Entonces cuando yo salí tenía esa guitarra, y yo le debo mucho a esa solidaridad de Esquivo, porque si yo hubiera perdido todos esos papeles, no hubiera continuado escribiendo.
Entonces cuando yo salí, y esto es lo absurdo y pintoresco tal vez, yo salí de la cárcel para ser escritor, y si no era escritor no era nada, me daba lo mismo cualquier cosa. Cuando, bueno, en mi casa me preguntaron ¿qué necesitas? Yo necesitaba zapatos, pantalón, camisa, documento, plata, trabajo, afecto, pero afecto no me daba cuenta en ese momento, me daba lo mismo. Entonces yo dije, una máquina de escribir. Bueno, salimos el 14, creo que el 17, 18 me entregaron la máquina de escribir, y yo me dediqué a pasar en limpio los papeles de la cárcel. Contando las jirafas, prendí el atardecer, anónimo el diluvio, mojó el verde mantel. Perdón si no me arrimo, el agua está en mis pies. Al subir la marea, me convertí en un pez. El lago se hizo arena, la arena de papel, y un barco en la tormenta echó todo a perder. Voy preso por tus venas, soy cráter del ayer, de plástico y mercurio, de gas y queroseno. Están talando un árbol afuera. No, no dejes de quererme. Ay, 100 pájaros afuera. Están talando un árbol afuera. No, no dejes de quererme. Ay, 100 pájaros afuera. Estamos volviendo, conversando como siempre, porque se notó que estábamos conversando. Estamos volviendo con una canción de Lisandro Aristimuño que se llama 100 pájaros, y habla de eso, de 100 pájaros afuera, y nos viene justo en el momento de la historia que lo dejamos a Carlos, que fue ese pedido de qué es lo que necesitas, y cuando se pide esa máquina de escribir, como ese reencuentro con el afuera y con esta nueva vocación descubierta adentro, como esta seguridad de que eras un escritor, como esto que decís que vos te sentías escritor, y cómo fue ese reencuentro con el afuera. Así que te dejo que sigas, que todos queremos saber. Bueno, el reencuentro con el afuera más vale lo dejamos, ¿viste? Porque era una comedia de malentendidos, yo qué sé. La gente hablaba de la realidad, de lo que había pasado la semana anterior, y nosotros no teníamos idea de lo que había pasado la semana anterior. No conocía La Plata, no sabía cruzar la calle, en fin, y no entendía, y
no conocía los personajes políticos de la televisión, los del fútbol, entonces al poco tiempo pero muy poco tiempo, un par de semanas, me desentendí de la realidad. Chau. Que eso me iba a pasar más de una vez en la vida y ya no tiene arreglo. Bueno, conseguí la máquina de escribir y me dedicaba a pasar los papeles y bueno, pero a la vez tenía que hacer trámite, buscar trabajo, trabajé en cositas por aquí, por allá. Y después, a los pocos meses, en diciembre del 85, me fui a Suecia. Y cuando salí de la cárcel entendía poco, cuando llegué a Suecia no entendía nada. El único cartel que entendía por la calle decía Telephone, era el único. Después no entendía nada. Te fuiste por el mismo camino que Engler. Sí. Y quiero destacar una cosa que es mi visión, no quiere decir que sea la realidad. En la cárcel había un problema de lenguaje, porque el preso, que no es ni estudiante, ni trabajador, ni padre, ni hermano, ni amante, ni hijo, no es nada, pierde vocabulario. El vocabulario se empobrece de una manera increíble y rápidamente. No hay objetos, uno no encuentra un vaso de vidrio, un reloj, una corbata, una radio, un diario, un televisor. Uno no hace el fuego para cocinar, para calentar, nada. Entonces el lenguaje se empobrece. Cuando salí de la cárcel había un problema de lenguaje. Yo no entendía lo que decía la gente, los dichos, las referencias culturales a la realidad política, cultural, a las murgas, a la música, el canto popular que estaba. Yo no sabía ni quiénes eran y después no me interesó. Pero cuando llegué a Suecia tuve otra vez problemas con el lenguaje, porque yo no entendía nada. Entonces toda la vida he estado con ese asunto que tiene que ver con el lenguaje. Tal vez es mi visión. Yo miro la realidad sin duda desde el lenguaje, porque después en el 96 volví a Uruguay porque no quería ser más extranjero, y en el único lugar donde yo no soy extranjero es en Montevideo. Entonces dije, me voy para Montevideo después de 10 años y allá vivo de memoria porque conozco todos. Cuando llegué acá la sorpresa fue que yo no conocía todo, no entendía lo que decían, expresiones de la gente, de los adolescentes, no entendía la burocracia, no conocía los personajes de televisión. Otra vez que todo el mundo me hablaba de Torraca. Yo qué sé quién era Torraca. Después me dijeron, yo no sé si era una marca, si era un boliche, y me dijeron, no, el que hace los informativos meteorológicos en la televisión. Ah, bueno, entonces otra vez tenía problemas con el lenguaje. Entonces si puedo hacer un intento de resumen de lo que he hecho en los últimos 38 años, se cumplieron ahora, en que he estado escribiendo, es que siempre ha sido una dificultad, siempre ha sido una lucha por vencer las dificultades del lenguaje, ¿no? En todos lados, y creo que eso es, si lo que yo hago es literatura, eso tiene, digamos, está en relación con lo que yo hago o he intentado hacer. Vos, digamos, ya escribías dentro de la cárcel, ¿no? Pero empezás a publicar mucho después, a la salida. Vos hiciste una biografía de Tabaré Vázquez también, ¿no? En el año... Como vecino de La Teja. Sí, en realidad no nos conocíamos, porque él es 10 años mayor que yo, y cuando él estaba en la universidad yo estaba en la escuela, entonces... Claro. Pero si parecíamos vecinos. Sí, en el año 2003 fue a iniciativa de Tabaré Vázquez, de Gonzalo Fernández más bien, y bueno, me convocaron para
que entrevistara a Tabaré Vázquez. Fue la primera vez que hice una entrevista en mi vida, y fue la única entrevista que hice en mi vida. Una experiencia de la inexperiencia, porque como yo no sabía entrevistar, nos pasábamos horas hablando de cualquier cosa, y yo después tenía que desgravar eso, que era larguísimo, porque eran anécdotas de la esquina, de cuando los caballos abrían la canilla de la calle. Entonces, que eso, bueno, esa fue bueno, salió el libro en el año 2003 aquí, una edición argentina en el año 2004. Digo edición argentina porque hubo que poner información especialmente para la difusión en Argentina, porque no es lo mismo un lector argentino que un uruguayo que sabe quién es Tabaré Vázquez, el Frente Amplio. Sí, esa fue mi incursión en el periodismo político. Fue única y por una sola vez. Está bien. Hay una serie, acá sobre la mesa tengo una cantidad de libros, unos poquitos, digamos, lo que han publicado, ¿no? La libreta negra, Nulle 10 Line, con dibujos, Tarumba, en Viva el Pollo, y Vida del Cuervo Blanco, y Apuntes de la Cárcel. Quizás lo valioso para mí es Apuntes de la Cárcel, aunque pueda decir que no tenga rigor literario, nada, es la vivencia en esos momentos, ¿no? Porque muchos escribieron como para una forma de evadir lo que estábamos pasando, o de sobrellevar esa situación, ¿no? Muchos de los compañeros dicen que escribieron como una forma de poder contrarrestar lo que estaban pasando, ¿no? Yo creo que El Furgón de los Locos fue para mí uno de los mejores libros que publicaste, ¿no? Sí, bueno, esos Apuntes de la Cárcel, yo escribía en la cárcel y como evadirse, te diría que no, si la intención fue esa, el resultado fue el contrario, porque cuando uno ejerce la actividad de escribir en forma permanente y consecuente, no se va uno, es al revés, es el autocuestionamiento permanente, el convivir con la palabra todo el día y saber preguntarse qué es lo que estoy haciendo. Esto es una porquería, mejor tiro todo y me cuelgo de la reja, yo qué sé. Pero una forma de sobrellevar. De sobrellevar, pero es muy dolorosa, Eso es un sufrimiento abstracto, pero es sufrimiento al fin, eso uno lo aprende como escritor con los años, que dice, bueno, los escritores están dedicados a sufrir. Sí, es un sufrimiento abstracto, pero es duro. Y bueno, esos papeles que salieron de la cárcel están todos publicados, unos manuscritos de la cárcel, estos Apuntes de la Cárcel, que eran lecturas y que yo tomaba notas, y como comentaba antes de empezar el programa, cuando yo decidí publicar ese libro, es una edición facsimilar, o sea, tuve que transcribir todos esos textos. Yo tenía la idea de que cuando leíamos en la cárcel nos estábamos formando de alguna forma, y la lectura de esos textos me daba un poco de pudor, porque era de una pobreza intelectual tan grande lo que leíamos, el poco intercambio que teníamos, la falta de contacto con la realidad, y sin embargo así uno era un fueguito que calentaba las manos, por lo menos, ¿no? O calentaba el corazón, si nos ponemos poéticos. Tiene un valor testimonial de ese momento, ¿no? Claro, yo creo que tiene un valor testimonial, porque ¿qué era lo que leíamos? Bueno, nosotros, la Biblioteca Nacional publicó el catálogo de la Biblioteca del Penal de Libertad, que había sido un viejo sueño mío, y bueno, después cuando yo estuve en la Biblioteca Nacional tuve la oportunidad de hacerlo. La edición estuvo a cargo de Alfredo Alzugarat y de otra gente que trabajó para eso. Bueno, pero la iniciativa fue mía como director de la Biblioteca Nacional, porque
no era un autorregodearse en eso. Y una cosa que me pasó cuando yo salí en la cárcel, que yo salí para ser escritor, pero yo no quería que me identificaran como preso. Ahí tenía una contradicción grande. Yo no era un preso que escribía, yo era un escritor que había estado preso. Entonces no quería que me identificaran con eso. Cuando llegué a Suecia logré liberarme de eso, porque yo allá nadie conocía mi pasado. Esa es una cosa que es interesante. El inmigrante no tiene pasado en esa sociedad, no tiene infancia, no tiene adolescencia. Yo ni siquiera había tenido juventud en Suecia, y se da un fenómeno de esquizofrenia o de delirio, que uno puede inventarse el pasado que quiera. Pero conocemos casos de tipos que llegaron y empezaron a contar una historia que no habían vivido, hasta que llegaba otro y le decía: no, yo te conozco. Claro. Bueno, no importa. Cuando volví a Uruguay en el año 96, tuve un choque con la realidad, ¿no? Porque yo creía que no había que, primero no que había que hablar de lo que había pasado cuando salí de la cárcel, no, eso de la tortura, la represión, nada. Además, yo no fui víctima, no, sí. Yo caí preso porque hice cosas que yo sabía que iban a terminar así o iban a terminar peor. Eso es lo que yo pensaba. Después, cuando viví en Suecia, me encontré con gente que venía de los frentes de guerra, de Irán, Irak, de África, de Kurdistán, de los distintos Kurdistán que hay, de Turquía, Armenia, Siria, Irak, donde los masacraban. Y yo decía: pues yo no me puedo comparar con esto. Y después, cuando volví a Uruguay, yo sentí que tenía una especie de obligación pequeña de contarme y de contar esas cosas. No había encontrado un lenguaje para contarlo. Yo no quería hacer una denuncia, no quería dar un testimonio, y me interesaba, me fascinaba la relación del torturado con el torturador. Porque en algunos casos eran del mismo barrio, del mismo pueblo, de la misma facultad. Un médico preso y tenía un torturador médico que había estudiado en la misma facultad de medicina de la Universidad de la República. Gente que venía del mismo pueblo. Un tipo que torturaba a una chiquilina del sexto caballería que eran vecinos de la misma cuadra. Entonces todos los días iba y le daba cuenta a los padres que ya está muy bien. Le decía: sí, la estaban torturando. Y todos conocemos ese tipo de situaciones, y esa relación en que el torturador se transforma en una especie de padre castigador, autoritario, porque es el que te hace sufrir, pero también es el que autoriza a que comas, a que duermas, a que vayas al baño, a que te higienices. Y al final yo ni siquiera le conocía la cara al responsable mío, pero yo oía esa voz y temblaba. Pero a veces el tipo venía a las 3 de la mañana con unas grapas encima, porque entonces no tomaban whisky, y venía conversador. Y entonces yo aprovechaba y decía: ¿no me dejas ir al baño? Y él, así como un padre bondadoso, me decía: bueno, ahora. Y no me das un abrigo que tengo ahí, o te comiste, y ese tipo a la otra noche me hacía reventar. Entonces esa relación, porque no sé si me estoy extendiendo demasiado. ¿Qué es lo que queda del doctor? ¿La cara? No. Me queda la voz. El tipo ha muerto, pero si llega a abrir la puerta, si habla, sí, esa voz yo la reconozco. Claro. Así fue como reconocimos a muchos de nuestros torturadores. Sí, ¿no? Sí, claro. Si ese tipo hablara, y voy a contar una cosa absurda que le pasó a un compañero con mi torturador. Tenía el cumpleaños de su hijo, un niño, 10 años, una cosa así, y los niños invitan a sus compañeros de clase, a los vecinitos, a los primitos. Entre los compañeros de clase vienen los padres, no saben quién, pero dice: bueno. Entonces estaban en la fiesta, en un apartamento, suena el timbre, era el papá de Pedrito que venía a buscarlo. Pedrito era un niño, compañero de escuela del hijo de nuestro compañero.
Dice, un momento, entonces el compañero baja como buen padre responsable con Pedrito a entregárselo al padre. Y cuando baja en el ascensor, ¿quién está del otro lado? El torturador. Para sorpresa de ambos. Y entonces el compañero le dijo buenas noches, le dio un beso a Pedrito y se lo entregó al padre. Era decirle, mirá, tu hijo en mis manos va a estar siempre bien cuidado. Claro. No sé si mi hijo en las tuyas va a estar bien cuidado. Y esas situaciones las vivimos y quizá peor, eso que sea en caso de las mujeres, que siempre es mucho peor, porque ya, bueno, cosas de violaciones, de abusos, manoseos, eso es lo que me interesaba investigar, pero no una investigación científica con documentos, investigar en mi cabeza qué relación tenía yo con ese tipo, porque hasta me molesta decir que había un diálogo, y había un diálogo, y el diálogo eran los golpes, los olores, los gritos, y los momentos en que él se ponía bueno y me dejaba ir a mear a las 3 de la mañana, y eso fue el Furgón de los Locos, y que cambió para mí totalmente mi relación con la palabra escrita. Después del Furgón de los Locos nunca más pude escribir ficción. Lo que escribí fue con un sacrificio enorme. Y tal vez puede alguien pensar de que todo lo que hice anteriormente fue en preparación para poder escribir el Furgón de los Locos. Porque entre el momento de la tortura y el momento de la publicación del Furgón de los Locos pasaron 20 años. 20 años en que yo estaba tratando de contar, pero encontrar un lenguaje que me permitiera no quejarme. No hay ningún nombre, no se denuncia a nadie, porque me parece, no estoy en contra de que se hagan denuncias ni en contra del testimonio, pero lo mío era sacarle la mayor cantidad posible de cuestiones personales. Yo no estoy denunciando a fulano de tal, que para colmo de males después lo tuvimos en el penal, o sea que el tipo que me había torturado después me cuidaba en el penal, y fue otra vez a decirme cómo estás, comés bien, dormís bien, recibís cartas, escribís cartas, y yo le decía, sí señor, está todo perfecto, porque me daba pánico ese tipo, ¿no? Bueno. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Continuamos acá charlando un poco en el espacio de este arte escanero con Carlito Liscano, escritor, una cantidad de libros ya a esta altura, ¿no? Y eso es bueno, que siga escribiendo, ojalá siga escribiendo un buen tiempo más. Carlita, también fuiste director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pudimos ir alguna vez ahí en ese, a trabajar, a trabajar de una mano importante, honoraria. Bueno, ahí creo que hubo, ustedes recuerdan la película de Chaplin, cuando se cae una bandera de un camión, Chaplin la agarra y queda al frente de una manifestación sin quererlo. Sí. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, Sí. yo creo que a mí me pasó algo parecido, a raíz, que vuelvo un poco para atrás, a raíz del libro sobre Tabaré Vázquez, esas conversaciones con Tabaré Vázquez, y alguna otra actividad que yo hice así, menor y olvidable en la campaña electoral del 2004, y pasaron años, y un día, para mi sorpresa, me llamaron de Presidencia de la República para decirme que el presidente me ofrecía el cargo de subsecretario de Educación y Cultura. Yo pensé que era una broma, ¿no? Además yo vivía en el campo en ese momento, estaba solo con los perros porque mi mujer no estaba. Pensé que era una broma. Y pregunté, ¿pero usted está seguro? ¿El presidente está bien de la cabeza? Bueno, eran 6 meses que faltaban para terminar el gobierno, y yo acepté como viceministro, que formalmente se llama subsecretario, y bueno, en 6 meses no hay mucho para hacer, ¿no?
No sé si en 5 años hay mucho para hacer, pero en 6 meses sin duda que no hay. Pero estando allí, la ministra María Simón me pidió que me ocupara de la Biblioteca Nacional, que tenía problemas, y fue lo que hice fundamentalmente. Entonces, cuando terminó el primer gobierno del Frente Amplio, el presidente Mujica me nombró director de la Biblioteca Nacional. Y ahí yo pensé que conocía bastante la Biblioteca Nacional cuando asumí, pero después de estar adentro me di cuenta que sabía muy poco, y en realidad muy poca gente sabe algo sobre la Biblioteca Nacional. Voy a empezar por decir, el presidente de la República no sabe nada, el vicepresidente de la República no sabe nada, los senadores no saben nada, los diputados no saben nada, nadie sabe nada de la Biblioteca Nacional y ni siquiera les interesa. Estoy hablando de los que estuvieron antes, de los que están hoy. Nadie sabe nada, nadie nada. No consigue que un solo senador del Frente Amplio visitara alguna vez la Biblioteca Nacional. Tienen ideas fantásticas de lo que es. Hay que hacer una biblioteca popular. Mentira, no saben nada, son ignorantes. Todos de todos los partidos. Especialmente del partido de gobierno, Frente Amplio, que es el partido que yo he votado hasta ahora. Entonces allí aprendí mucha cosa, y la Biblioteca Nacional es una de las joyas más preciadas o más importante que tiene este país. Allí está la memoria escrita de la sociedad. Y una vez yo conocí a otros directores de bibliotecas nacionales, por supuesto, ¿no? De la región, de Europa, y hablábamos con la directora de la Biblioteca Nacional de Chile en aquel momento, cuando estaba Bachelet en el gobierno, una historiadora, y estábamos de acuerdo en un par de cosas. Uno, que los políticos de Uruguay y de Chile no saben nada de la Biblioteca Nacional. Dos, que es mejor que sea así, porque así no se meten. Cuando hablan dicen alguna burrada, uno los deja pasar, ya pasaron, entonces esa maravilla que es cualquier biblioteca nacional, pero es la nuestra, que tiene características singulares, tiene un archivo literario que no existe en Brasil, por ejemplo, tiene un departamento de investigaciones que no tiene ninguna biblioteca nacional en la región, ni siquiera algunos países europeos tienen una biblioteca nacional, tienen departamento de investigaciones en la Biblioteca Nacional, y fue un gran aprendizaje para mí conocer el valor que tiene la Biblioteca Nacional, pero también cómo funciona una institución pública. Esta es la institución cultural más antigua del país. Sus orígenes están en la colonia, o sea, antes de que Uruguay fuera un estado independiente. 14 años antes de la primera constitución ya existía la biblioteca, y bueno, y cómo funciona una institución del Estado, los problemas que tiene, las dificultades que tiene, y cómo una institución tan rica es paria para los dirigentes políticos, los gobernantes. No al ministro Ehrlich, porque lo quiero sacar del paquete, no para quedar bien con él, sino que un hombre culto que me permitió trabajar, y con Ehrlich siempre aparecía la plata que necesitábamos, siempre aparecía. Discutíamos, pero la plata para publicaciones, para obras, para las mejoras institucionales siempre aparecía. Bueno, y me gustaría que os contara un poco el libro La Mansión del Tirano. Bueno, La Mansión del Tirano fue lo primero que escribí en la cárcel, como dije, a partir del 1 de febrero de 1981. Yo quería escribir, pero no sabía sobre qué escribir. No iba a escribir historias de la cárcel, en primer lugar porque ese aspecto de evasión, si me pongo a escribir historias de la cárcel, era como pegarme con un martillo en el dedo. Le pego al dedo, no, el dedo es mío. Después porque se corrían riesgos de que si los militares encontraban esos papeles donde yo contaba historias, podía comprometer a compañeros, podía tener información que ellos no tenían, porque así como ellos estaban obsesionados por conseguir información, nosotros estábamos obsesionados por no dar información.
y a mí me pasó que yo pensaba que había contado una historia, hay que tener una historia interesante con principio, medio y final, hasta que algunas lecturas, en particular de Felisberto Hernández, me di cuenta que para escribir no es necesario contar una historia, uno puede escribir sobre cualquier cosa. La cuestión está en cómo está escrito, porque si uno lee a Felisberto Hernández no le queda nada entre las manos. Las historias no tienen principio, medio ni final, y qué es lo que uno lo atrae, lo mantiene leyendo. Bueno, entonces no quiere decir que yo escriba como Felisberto Hernández, dije que aprendí que para escribir no se debe tener una historia. Y bueno, y así fue como comencé a escribir La mansión del tirano, y que primero fue una novela mental, porque la empecé en el 80, mientras estaba castigado en la isla, solo, no tenía nada, como todos sabemos, no hay nada. Dije, cuando salga de aquí voy a escribir una novela, pero un día dije, ¿y por qué no la empiezo a escribir ahora? Total, que eso forma parte del delirio, ¿no? Del aislamiento duro. Entonces me empecé a imaginar una novela, claro que nunca avanzaba nada, pero bueno, por lo menos me la imaginaba. Y me hice algunas ideas que después, bueno, las fui, digamos, dejando por escritas. Y el título de La mansión del tirano es porque el tirano es el escritor hacia sus personajes, que luego, como dicen las leyendas, los personajes se rebelan y hacen lo que ellos quieren, ¿no? O por lo menos no hacen lo que uno quiere, sale una negociación intermedia. Y estuve 6 meses en eso, se la pasé a algunos lectores pobres, y un día en una requisa un oficial me llevó todos los papeles, y para mí fue un golpe muy duro porque yo ya había intentado seguir escribiendo, y un año después me puse a reescribirla. Claro, yo ya tenía un poquito de oficio. Después de un año ya tenía un poquito de oficio. No cometía los errores que cometía en la primera versión, pero tampoco tenía la frescura y la inocencia que en la primera versión, porque yo me acuerdo que escribía con gran libertad, no me importaba, no estaba pensando en si alguien me iba a leer o no me iba a leer, yo escribía como se me antojaba. Entonces la reescribí, y esa fue la versión que salió de la cárcel, que después se publicó, no me acuerdo en qué año. Después hubo una segunda versión, que ustedes estaban en la presentación, me acuerdo, y que fue bastante divertida, la presentación que hizo Rodolfo Wolf, entre otros. Y entonces esa novela me ha dado, es increíble, porque cada vez que alguien me dice que yo leí La mansión del tirano, y yo le dije, ¿cómo? Ahora son 10, entonces ya no son más 9 lectores, porque y en ese sentido no ha sido una muy difundida obra. Sin embargo, ha sido objeto de estudios académicos y de tesis de doctorado. Y yo creo que el atractivo que tiene, bueno, puede ser el folclore ese que fue escrito en la cárcel, pero que el atractivo que tiene es la estructura, es una estructura muy compleja, inusual en ese momento en Uruguay. Bueno, estamos hablando del año 81, y que eso atrae a los investigadores. A mí me ha dado, bueno, no tiene muchos lectores, pero me ha dado esas satisfacciones de que gente que se ha ocupado de estudiarla, y yo tengo por ella un amor especial, ¿no? Es como tener un hijo bobo, ¿no? El que te da satisfacciones es el otro, que bueno, va a la universidad o trabaja, tiene una empresa, pero el bobo uno lo cuida con, ¿no? Fue la primera. Claro, entonces, y bueno, para mí sigue siendo mi obra primera, y creo que todo lo que yo escribí después ya estaba metido ahí adentro. Seguro. Porque cuando uno es primerizo en lo que sea, pero como escritor,
En la primera obra uno se hace el inteligente y mete todo lo que sabe, todo allá adentro, comprimido, la estructura, el vocabulario, la metáfora, cosas que uno cree que son inteligentes. Bueno, está todo metido allá adentro de una vez sola, y después eso dio origen a otros trabajos, pero que partieron de esa obra. Bueno, Carlito también integró un jurado, un concurso de cuentos de Crisol. Eso cierto. para su currículo es lo más importante. Sí, estuvo muy meritorio. Sí, bueno, los Cierto. jurados después uno es raro eso, porque después cuando uno lo convocan para los jurados y ya uno tiene, ahora estoy en el jurado de la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? En este momento, que es un jurado internacional, somos 5, 4 argentinos y yo, y es una responsabilidad importante porque es un premio importante, es la fundación del libro que organiza la Feria del Libro, es un concurso de libros de cuentos, no un cuento, claro. Libros de cuentos, y estamos en este momento en plena discusión para otorgar los premios, porque se otorgan, bueno, el jurado se reúne en Buenos Aires el miércoles, así que el miércoles voy a Buenos Aires y vuelvo el jueves, y estoy ocupado en eso y un poco nervioso porque uno va a dar un voto, y puede ser lo más arbitrario e injusto que se pueda pedir, porque después de muchos años dedicado a esta cosa, uno sabe que la cuestión de calidad tiene una carga de subjetividad enorme. Claro. Es más, lo que me gustaba hace 40 años no me gusta tanto ahora. Y como yo estaba tan enamorado de este libro, y ahora lo miro y digo, no, yo no lo voy a releer porque no me entusiasma, ya estoy en otra cosa. Bueno, quiero agradecerles, porque esto está por terminar, y felicitar a Crisol por el trabajo que hace, que me admira, me maravilla, y hemos trabajado juntos en otras cosas con Crisol bastante más serias, como la Comisión de la Ley de Reparación, no sin contradicciones, como corresponde cuando uno trabaja en serio. Yo representaba al Estado y Crisol a los intereses de los perjudicados por la dictadura, y creo que salimos bien todos de allí, ¿no? Es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Carlitos. Carlitos, muchas gracias. Ahí dentro de esta idea que tenemos de ir rescatando a todos aquellos compañeros que hicieron alguna cosa fuera, escribiendo música, porque con Engler, cuando lo trajimos acá, fue músico, y todas las investigaciones que hizo después, vos como escritor, ya trajimos unos cuantos, y seguiremos invitando a compañeros, rescatando todo lo que es la memoria del periodo de terrorismo de Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes. Por verdad, memoria, justicia, reparación y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes.